Meditaciones en torno al oficio de escritor. Primera parte. Índice. 1. De por qué soy escritor. 2. De cómo me hice escritor. 3. Cómo escribo lo que escribo. 4. De mi relación con el procesador de textos. 5. Hoy es uno de esos días torcidos. 6. Hoy es uno de esos días floridos. 7. Del impagable goce de escribir. Y 8. Del insufrible calvario de escribir. De por qué soy escritor. La cuestión es chica y gran parte de ella, no necesito pensarlo mucho, obedece a la satisfacción hedonista y complaciente del hecho de escribir. Me regocija escribir como casi nada sabe conseguirlo. Eso de entrada y de salida. Me regocija siempre escribir, aun cuando me cueste anímicamente y sean escarpadas las pendientes intelectivas. El regocijo de escribir es tan satisfactorio que está por encima de muchas esferas, una de las cuales es el propio precio a pagar por ello, y generalmente es proporcional a la dosis de trabajo invertido. Deberíamos, pues, diseccionar ese goce para comprender en sí la singularidad del hecho de escribir y en su revertimiento personal. Y luego lo haremos una vez queden apuntaladas las diversas razones por las que soy escritor. Además de por regocijo, soy escritor por sentir la necesidad de una expresividad que nada sino la escritura logra colmar. Y en cuanto que la escritura me permite una edificante forma de compromiso artístico y humano conmigo mismo, que siempre soy, amén del Creador, mi primer lector y crítico. Ese privilegiado que tanto anhela ver el autosuficiente discurso narrativo terminado y listo, para que, con su independencia, obre en cualquier mente que acceda a él, comportándose entonces como un ingenio lingüístico apto para ponerlo en funcionamiento de la mano de sus propias relojerías. La escritura, así entendida, es el medio en el que mi creatividad mejor se edifica y expande, por encontrar en tal todos los elementos lingüísticos necesarios para lograrlo. Es decir, hasta ahora hemos visto que soy escritor por placer y por necesidad expresiva, pero también lo soy por ambicionar pronunciaciones tanto en el ámbito personal como en el puramente artístico. Y así, en cualquier caso, escribo para sacarme una espina que, una vez extraída y fijada en el papel, muta en monumento. El aspecto de la generosidad no es menos relevante. Escribo para darme. Tampoco lo es el de protesta contra los fatídicos silencios y las inmovilizaciones. Así, escribo para pronunciarme, corrigiendo el imperdonable vacío de no hacerlo. Asimismo, escribo para llenar y colmar a mis lectores, y tal totalización, una vez conseguida, siempre es el regalo de una estética que, por serlo, se resuelve iluminando oscuridades que de otro modo me resultarían invencibles y, por supuesto, escribo para comunicarme. Así escribo con el afán de aventurarme, descubrirme, amasarme y perfeccionarme, según los retos que me vaya proponiendo y en virtud de sus coronaciones y vencimientos. Escribo asimismo en defensa propia y terapéuticamente, lo cual a veces es lo mismo y otras no necesariamente. Así escribo para fecundar días que de no ser por ello serían depresivos, traicioneros y estériles, y para hacerlos diferentes, dándoles a la par un sentido por encima de la pura cotidianidad. Y escribo, por supuesto, para poner en orden mis cavilaciones y formalizar mis anhelos literarios. Otra razón por la que soy escritor es porque, modestia y gaitas aparte, me sé muy bueno, de primera, cual más adelante trataré expresamente. De hecho, salvando la elaboración del pan, nada sé hacer mejor que escribir. Pero ¿por qué tengo tanta necesidad de pronunciarme, de vivir pronunciado?
¿Qué tiene este arte? ¿Por qué acudo a él en busca de auxilio y a él me aferro como una tabla de salvación? Valientes cuestiones todas para el aprendiz de brujo que, aun a costa de mi experiencia, sigo siendo. ¿Por qué esa sed de pronunciación personal y artística? En ambos casos porque me siente vivo, y por ende disconforme con mi establishment, y a menudo el circundante. Pero ¿por qué anhelo tanto vivir pronunciado? Porque es un modo de volverme visible y de sentirme más vivo y crecido que callando, lo que, salvo que sea lo más indicado, constituye una especie de pecado de omisión, y más generoso con mi prójimo. Y también escribo porque considero que puedo aportar útiles ópticas perfectamente válidas. ¿Qué tiene en sí este arte y por qué mi inclinación por tal y no otro? La escritura, tanto musical como literaria, comprende unas posibilidades constructivas sin par, y como ya dije antes, si me he decantado por la segunda es por mi carencia de formación por mi carencia de la formación académica que requiere la primera, y que tan cuesta arriba se me vuelve adquirir a estas alturas como tanto quisiera. Es decir, al nivel de dominio semejante al que sé defender literariamente, razón por la que he renunciado a su aprendizaje y me he centrado en la explotación de la escritura literaria que tanto me colma por cuanto sé y puedo defender a su través. El único arte fuera de los mentados que dispone de un definido hilo discursivo es la cinematografía. Pero yo no sé pensar en imágenes hiladas ni usar los infralenguajes de sus recursos visuales, y además aborrezco la contrarreloj a la que discurre y la elementalidad de los discursos orales de los que tanto se sirve. De modo que salvando las grandes obras maestras y aquellas que merecieren ser calificadas como tales, no me interesa la cinematografía. No soy capaz de sentirme un espectador íntegro, sino molestado, y así la discrimino de mis afanes artísticos por pura incomodidad, extrañeza y antipatía. La cinematografía, con todo cuanto se esfuerza por parecer, es un modo grosero de narrar, y siempre me pregunto cómo quedaría la historia que con tanto aparato me muestran novelada. Si bien admito excepciones que por sus méritos han funcionado mejor en la pantalla que en el papel, con lo que no niego que no haya artistas de primera detrás de una cámara, aunque una cámara no sea ni con mucho lo mismo que una pluma de primera pronunciándose. De modo que para mí la cinematografía en general, más que un arte, es un pseudoarte que como tal no llega a la categoría de arte. Un pseudoarte concebido para quienes no disponen de tiempo o no quieren disponer, y que en un par de horas se meriendan ese batiburrillo que los recursos tecnológicos saben machembrar. Terminando con la paleta mostrada, ¿por qué me aferro a la literatura como una tabla de salvación y cómo sabe auxiliarme, contentarme y proyectarme? Porque la literatura tiene la capacidad de escucharme como nadie y de resolver mis inquietudes como nada. Si tal infinitud no me respondiere, ¿qué habría de hacerlo entonces? Es decir, nada hay para mí en la vida capaz de colmarme tanto como la literatura, tanto si es propia como ajena. Ni siquiera en sueños cabe viajar tan derecho como lo puede provocar una lectura o lo sabe hilar la escritura. Llegados a este punto, he de declarar que escribo para salvarme la vida, como suena, para sortear las tentaciones del suicidio y para darle un nuevo sentido a mi tan castigada vida bipolar, para crear una instancia superior a la propia vida. La misma realidad a la que aferrarme y a la que defender como un sentido superior a las limitaciones que tanto me ofrece mi abochornada vida, tan solitaria como quebrada, contra la que los más allegados se han especializado en atentar como miserables terroristas dinamitándome cada tris. De todo lo anterior se deduce que escribo para protegerme de mí, de mi baja autoestima cuando se da y alcanza tremendos picos abisales, y de los agresores externos, que ni saben ni quieren tomarme en serio para tratarme con el debido respeto que merece una persona íntegra y enarbolar la triste bandera de su corta inteligencia, desde la que no cabe interpretarse mi alada genialidad, que a falta de luces y contraste no dudan en tildar los muy desgraciados de demencial, cual a un Albert Einstein se le consideraría en la remota era de Galileo. Escribo así para ponerle los puntos sobre las íes
a los asuntos que tanto me atañen y para vindicarme desde tales. Escribo, pues, para manifestar y corporizar elegantemente mi rebelión. Si no escribiese, lo pienso demasiado a menudo, y eso no me gusta ni un pelo, ya haría lustras, tal vez décadas, que habría puesto fin a mis días. Pero como dije antes, escribir conforma una provincia superior a la realidad real, y tan potente que, cual no lo ha hecho la propia vida, me procura una superrazón para vivir y para insistir en la fe que me proporciona escribir también, como ya hace tiempo he aprendido por mí mismo a hacerlo. Ser escritor es ser, lo sé más que bien, Super Luis. Y Super Luis ha nacido para vencer escribiendo, al pasado, al presente y al futuro. Y Super Luis lo soy yo, e incluso por encima de mí mismo. ¿Cuál es el problema? No haber aún sido reconocido. Como decía Lewis Carroll, al tiempo no se le pueden dar palmadas y a su tiempo maduran las brevas. Que no haya sido reconocido, tampoco he puesto demasiado empeño en dar a conocer mis producciones, no quiere decir en ningún caso que no me lo merezca ni que no haya de serlo. Eso sí, el día que se me descubra, y a tenor de mis vencidos trabajos tan loables y honestos, más que a un escritor se descubrirá a una factoría literaria, cuya alma será la mía y sus artífices mi preclara fe y mi afanada dedicación. ¿Tengo entonces y es verdad elección a la hora de ser escritor? ¿O es preferible que me vuele la tapa de los sesos? Yo, desde una raquítica soledad, sigo prefiriendo apostar por lo primero, y más siendo, como bien sé que soy, un escritor de primera, un escritor de verdad, una auténtica estrella en el firmamento de las letras. Ni siquiera se me ocurre preguntarle al lector qué haría él en mi lugar, y todo porque lo tengo más que claro, y quiero ser quien más soy, con la insustituible e inestimable ayuda de mi preciosísimo tintero. En Hinojal, a 28 de noviembre de 2003. De cómo me hice escritor. El principio de todo fue un maravillado silencio, y se cita en una bomba de vacío que, en juego con mi expansiva imaginación, cada vez se comprimía más y que, sin sospecharlo entonces, encontró en la escritura su mejor válvula de escape creativo. Un apretado silencio bajo la creciente imaginaría de un firmamento en expansión, en medio de una pertrecha soledad en la que deseaba tanto y tan idealmente pronunciarme, teniendo tanto que decir, sin oídos ajenos dispuestos a escucharme, y menos aún sin oídos tan ilimitados cual se me ofrecía un folio en blanco, y tan habilitados o habilitables como tal, que a su vez me servía para construir con mi talentosa pericia lectores acordes, adecuándomelos con la inestimable ayuda de las palabras, los elementos esenciales, los versátiles átomos de la lengua que debía de aprender a manejar para cualificar honorablemente los postulados de mi discurso. Eso tan vital que yo anhelaba y que combatía escribiendo, ese motivo de la ecualización lingüística tan atesorado, dando por sentado que me las estaba viendo con lectores, cual yo asimismo era. Mi afán consistía en construírmelos, y tardaría en percatarme de que lo que para mí era un umbral básico, la capacidad de lectura, para muchas personas que no eran lectores de tinta, debido mayormente a su incapacidad de abstracción y a la nulidad de una formación lingüística suficiente, era un listón demasiado alto, de modo que para con tales tipos de personas que cotejé, que eran las que, pudiendo haber adquirido tales destrezas, las despreciaron a favor de prontas naderías, conformaban el vulgo. Mis afanados esfuerzos literarios resultaban inocuos dadas las incompetencias de los receptores, y contra eso apenas podía hacer. De modo que en paralelo con mis lecturas ajenas comencé a escribir para mí. La escritura me prometía un puente seguro, un puente técnicamente dable que, desde los lados en que me encontraba, los del escritor y lector, me correspondía a mí diseñar y elegir. ¿Era la expresión de una acusada excentricidad? No, solo era un camino, el único que me quedaba,
un túnel del espacio-tiempo, y mi lucha consistía en recorrerlo, en vivir ese viaje. Luego, cuando ya fuera un escritor de primera, descubriría que cubrir dicho itinerario supuso mi gran escuela literaria, mi pista de entrenamiento, el trecho que habría de cubrir hasta llegar a ser quien literariamente y a fuerza de afanarme ya soy. Y justo por haber transitado ese camino sin salirme de su senda, cual no tengo pensado dejar de hacerlo. He nacido para ser escritor y solo lo soy escribiendo, y por ello nunca dejaré de hacerlo, precisamente porque soy un condenado escritor de primera que no sirve tanto para otros menesteres. Yo soy un escritor, un narrador fundamentalmente, nacido del sufrimiento y la fascinación, la ignorancia y su revertida sabiduría, de la oscuridad y la plegaria, de la fe y el talento. Y autodidacta, por supuesto. Soy así el producto de mi propia fábrica, de la fábrica que al compás de la vida he sabido perfeccionar. Soy las rentas de mi inversión en mí como artista. Pero antes de serlo, y entre tanto, hube de penar, hube de encontrar en el folio en blanco la más aproximada expresión del modelable infinito. Hube de hallar en él a mi mejor amigo, a mi ángel de la guardia y a mi mejor destilería. A falta de gozar de la ignorancia de los academicismos de la música, pues de tenerlos conmigo sería muy probable que yo fuese fundamentalmente compositor antes que escritor, o solo tal vez no, dada mi melomanía, virtud que harto se aprecia en mis textos. Pero soy escritor, y lo soy por habérmelo hecho, y más que como un mago, como un hombre, como un currante de sí, sílaba a sílaba, fragmento a fragmento. Y todo pagado a tocateja con mis renuncias en su pos, pues ser un buen escritor, el oficio más solitario de cuantos existen, es bastante caro, y no hay soborno que valga más que la dedicación y la entrega de la mano de un preclaro deseo de materializar la utopía que, hasta que lo es, viene a ser el cometido de la creación, señoreado por las luces de la fe y el talento y el afán de superación y perfeccionamiento, cual se debe labrar todo escritor que ose aspirar siquiera a llegar a ser un escritor de primera, cual yo lo han visto en iteradas ocasiones, yo ya presumo ser, a fuerza del sumo trabajo que me ha costado y que no me cansaré de expandir y perfeccionar en aras de lograr ser una pluma inmortal que escribió lo mejor de mí. ¿Cómo llegué a ser todo lo que literariamente soy? ¿Cómo me formé? La cosa empezó como todo lo bueno, a lo tonto, y de la mano de los dictados y las redacciones escolares, y de ver todos los santos días a mi padre leyendo incansablemente excelentes novelas que por pura deducción debían tener lo suyo. Eso de niño, época en la que fundamentalmente yo escribía con el alma a flor de piel en el asombroso folio de la vida, cual era de lo más natural a esa edad en la que apenas se es una entelequia y se ha leído muy poco. Ciertamente no me disgustaban ni los dictados ni que me encargasen redacciones, en los que descubrí una excepcional capacidad de prospección que se me antojaba un viaje no poco interesante dentro del viaje. Mi primer ejercicio encomendado por mí mismo y que se produjo aún antes de iniciarme de veras en la lectura fue un cuento resolutivo que desembocaba en una declaración amorosa que solo tarde vi oportuna hacer. Alguna talentosa pretensión estética después, mis primeras lecturas serias, alguna llamada a la revolución, mis segundas lecturas serias, la fundación de una revista alternativa, mis primeras lecturas estéticas, un relatillo que ganó un concurso en el instituto, mis ansias de leer, de enriquecerme con reportaciones, de sentirme formándome, la pérdida de mi cosecha en indiferentes deslices, lecturas tras lecturas, lente tras lente. Y de momento, y en serio, nada más. Absolutamente nada más fuera de algunas esporádicas reflexiones manuscritas que nunca sospecharon ser parte de un firmamento ni indicios suyos, aunque en el fondo siempre me quedase una sed especial, que sí pareciera prometerlo. También cierto es, le debo su parte a las epístolas y a algunos ejercicios loables que ambicionaron cuentos malos o pretenciosos de principiante, que se perdieron también por unas u otras.
La verdadera epopeya narrativa que me abrió los ojos fue La nueva era de la literatura, mi primera narración, un genuino cuento mío que nunca fue debidamente ni atendido ni entendido, que escribí con un rudimentario procesador de textos, una impresora matricial y el afán de un par de salteadas semanas de escritura y espesa documentación paralela. El apoyo literario de mis primeros 35 años de vida. Mi padre opina que un hombre no está hecho hasta cumplir los 38 años. Llegó entonces Nada personal Godoy, una novela corta, un alarde de talento y de los dones y de la ingeniería de la industriosa carpintería que lo refrendaba. La coronación de una ambiciosa meta intelectiva, estética y artística, la experiencia de ser novelista de, aún todavía y no contento con la obra terminada, cuando cosechar veteranía a costa de logros postreros, poder serlo pudiendo demostrarlo y en consecuencia poder aseverar que era un novelista en toda regla y llegado el caso de primera, lo cual sería de lo más en mí. Mas yo no estaba en pos de relatos, ni siquiera pensaba en ellos, pues debían de ser tales los que me salieran al paso a mí, que era al que le correspondía tener la pluma cargada. En estas llegaron Geometría de una carambola subliminal y después Viviendo en la línea dura de la vida, y se concibió El secreto de las napolitanas y cuantos relatos ya mostrados le siguieron. Cada trabajo de un palo diferente. Yo defendía el polifacetismo de Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola en la gran pantalla, y era de la opinión de que era el propio texto el que en sus particulares modos te requería, cual obró con Flaubert. Todo ello sin mencionar tentativas que se hallan en suspenso todavía. ¿Era ya un escritor? Casi casi, pues lo era más en potencia que de facto. Persistí con el paciente blindado y un huracán me colocó enfrente al ralentí de la creación literaria y mi webs de nombres de planetas, y las circunstancias me trajeron la versión definitiva de Meditaciones en torno al oficio de escritor que les estoy leyendo, y que fueron obras que me confirmaron que, habido mi currículum, ya podía empezar a sostener que ya era un escritor de primera, un artista con clase y prometer el oro y el moro, habida cuenta de que, puesto que ya estaba demostrado, yo significaba ser una factoría literaria en boga con cuanto supone semejante estatura. Y este es, grosso modo, el cuaderno de bitácora de mi forja paulatina como escritor de primera, según se ha de ver expresamente más adelante. En Hinojal, a 15 de diciembre de 2003. De cómo escribo lo que escribo. Requisito fundamental y primero es el ordenador. En el siguiente capítulo me extenderé a placer acerca de mi relación con el procesador de textos, mi gran aliado. Sin el ordenador no soy más que un tomador de manuscritas notas, que es para lo que, una vez imbrincado y metido en harina, uso el bolígrafo y el cuaderno o la libreta de turno, que siempre suelo tener a mano para curarme de la volatilidad de mi memoria en los momentos en que mi mente alcanza, por lo que sea, una puntual como codiciada iluminación que, por su siempre capital importancia y o relevancia, no deseo jugarme su olvido. Notas que luego debidamente diseccionaré, complementaré y aplicaré en el momento y el lugar narrativo adecuado para que haga sus preciosas veces. Prudencia en cuanto al portátil bolígrafo, que me ha aconsejado la irrecuperable pérdida de preciosos tesoros, a veces muy decisivos e incluso arbóreos, dado que dichas iluminaciones me llegaron en forma de simientes. Pero la herramienta de las herramientas es el procesador de textos. El día que vi uno por primera vez, vi a Dios y comprendí su fábrica. Uso uno que ya tiene 9 años y que aun pudiendo no lo cambio por ningún otro más reciente, dado que reúne las características y prestaciones que me permiten escribir como lo hago, que es como quiero. Que sé que fuera de los colaterales apoyos tecnológicos es algo que fundamentalmente depende de mí y de mis aplicaciones, dadas por supuesta la disponibilidad de tiempo y la unicidad de propósito. Aclarada la herramienta, llega el entorno, en el que se vuelve de primera importancia la soledad y la seguridad de su inviolabilidad.
Más allá de mí y en calidad de preferencia me llega la música culta. Y en el habitáculo prefiero el desorden, que se vuelve imperioso en la mesa de trabajo, en la que pueden citarse el paquete de tabaco, la taza de café, el estuche de las gafas, un carrete de esparadrapo, no sé explicar su razón, pero ahí está, un pañuelo o dos o tres abandonados desde su última vez, libros ajenos, mecheros gastados y el operativo, el cenicero, papeles o tarjetas particulares, el fresco que ha de compenetrar la reina noche, que es el periodo de máxima fertilidad y vigor, aunque luego me detendré en las peculiaridades de la diurnidad. Las lupas, los diccionarios, compasdir, las llaves, rotuladores fosforescentes que indecentemente uso para subrayar intereses en libros ajenos de mi propiedad, la grabadora, en fin. El orden en la mesa, a todas luces innecesario, como molesto, es un intruso de primer orden para mí, una rigidez que me cohíbe y me coarta. Y así, sin que me dé cuenta, todas esas cosas van ocupando al libre albedrío de mi alocada mano en el desorden sus exactos lugares aleatorios. El orden sin ton ni son es un invento de criminales, de asesinos de la serendipia, de sabelotodos que no se enteran de la mitad, de vagos y maleantes. El orden ñoño es todo lo contrario de mi salsa, lo mismo que el lenguaje judicial lo es del literato, y yo necesito estar en mi salsa y sin que quepan puertas en mi campo para escribir a placer y ser, resultadamente, un escritor de primera, una eminencia. Habilitado todo ello, ya se supone que acudo con una serie de ideas claras, es decir, nunca me pongo a ver qué me sale. Y llegado, cargado y citado, la cuestión es ¿de dónde vengo alimentado y cómo di con ese alimento inspirativo que me señorea y cómo es él a primera vista? Valientes cuestiones que trataré por orden, el orden que defiendo a rajatabla cuando entiendo que es absolutamente imprescindible, cual resulta, por ejemplo, en una pieza musical para que sea lo que es. Generalmente vengo alimentado por una chispa que ha surgido en Babia o en la inopia, o sea, mientras estaba acusadamente relajado y mi mente casi que bailaba por su cuenta, sin orden ni concierto. Ese es el principio del principio, el principio de la instrucción del orden, siendo como una borrosa nebulosa caprichosamente bella y lejana que como un hipnótico poltergeist me ilumina diciéndome, aquí estoy yo, ¿qué te parece? Con dicha pregunta ya comienza a ponerse en órbita un caprichoso revoloteo como de pavesas que incluso puede llegar a adquirir las obsesivas dimensiones de un zumbido, de modo que horadándome va descubriéndome cada vez más belleza en la nebulosa todavía de ensueño, hasta que me doy cuenta de que estoy cerrando un compromiso no ya como escritor, sino como medium, como cosmonauta, espeleólogo, buceador o alpinista, y entonces, encontrado, ya sé que estoy perdido porque sé que quiero hacer mía esa fascinante nebulosa que tanto me ha citado, que tanto me ha escogido para traérmela a mí y a quienes tengan el privilegio, la suerte o la sabiduría de leerme. Por mis compañeros y por mí el primero, cual se decía de niños en el juego de la macha. Entonces es cuando llego al puerto del ordenador, mi máquina del tiempo, y levo anclas y pongo el rumbo a esa nueva constelación y soy el primo tercero de Dios y las musas sus hijas se me revelan y no hay diablo que se me ponga por delante porque el turbo de mi motor es. Aclarado esto y una vez frente a la voluble pantalla, ya cada narración es una historia con su propio proceso en curso. Una constante del cual es que a mí me gusta trabajar a hecho, es decir, llevando todo lo terminado que se me antoja posible entonces el texto. O sea, no soy como esos escritores que escriben su borrador de principio a fin para después corregirlo, matizarlo o complementarlo. Según mi experiencia, dicho modus operandi solo es posible trabarse cuando se tiene en mano la historia completa, lo cual no suele ser grosso modo mi caso, ya que, como he dicho, mi viaje, más que hacia una meta concretada, obedece a la aproximación a una galaxia que es la que con sus brillos y encantos me la traza. A veces dicha galaxia, girando lentamente, se me despereza por uno de sus brazos espirales, y luego otro y otro, en tanto que lo que yo más amo es coronar su centro para colarme por su central agujero negro, en el instante mismo en que, realizado, dejaré de existir al colocar la tan preciada palabra fin, que es la garantía del rescate de la vencida misión en la clarividente y sabiamente
en la que clarividente y sabiamente me embarqué y que testifica el valor de las penas merecidas. Por fortuna, los méritos de años, la vida, las páginas vencidas y toda la resultante experiencia, ya no sé escribir mal, lo cual en ningún caso quiere decir que lo haga bien a la primera, ya me gustaría a mí, sino que he aprendido que después de este Luis Brenia actual vendrá otro Luis Brenia que seguramente, más refrescado y meditado, un crecido suprayo, que apoyándose en el andamiaje levantado, me revisará para ofrecer su reedificación a otros Luis Breña postreros, que obrarán semejantemente, en la fe de que alguno de ellos dará por finiquitada la intención. Y en esto el procesador de texto es un impagable aliado sin par. ¿Cómo harían los escritores antiguos que lo resolvían a base de pluma y tintero? Menudos méritos los suyos, sin sus Luis Breña postreros e informatizados. Así es más o menos como escribo. Primero, ya he dicho, un propulsado Luis Breña se fleta. Luego, en su caminar, otros Luis Breña, realimentados por sus antecesores, van tomando el timón hasta que todos se evaporan con la testificación física de que el texto no necesita nada externo para ejercer siendo. El texto es cuando yo muero, y yo vivo mientras el texto, precisándose, va gota a gota tomando cuerpo hasta convertirse en un genio autosuficiente hecho a mi imagen y semejanza para funcionar en cualquier cerebro ajeno suficientemente habilitado como una maquinita de programación lingüística de precisión. Finalmente me detendré en el prometido apartado de la diurnidad, harto más compleja que la nocturnidad, puesto que ésta suele confiarse socialmente al descanso y al sueño, y por tanto, dados sus eximentes, garantiza más de pleno la inviolabilidad de mi soledad, el silencio del teléfono y las infracciones de las visitas, casi siempre inoportunas para un escritor de primera, y más si son contrarias o inesperadas, que actúan como verdaderos entrometidos, secuestros o flagrantes invasiones que tanto me desestabilizan hasta el punto de hacerme perder los papeles e infundirme una sorda rabia que odio tener que comerme con patatas. Si acaso se me diera la fértil paz, primer requisito, la segunda cuestión casi delicada viene señoreada por la calidad de la luz solar. A este respecto soy clorofila. En mi habitación, a donde tengo montado mi privado imperio, la luz ideal da entre las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, horas que por fortuna coinciden con las de máxima fértil paz, dado que es muy raro que en esa franja horaria irrumpan el unidireccional teléfono o las inoportunas visitas. Si el día hace bueno, soy una abeja en plena recolección y o polinización. Si no lo hace, entonces opto por cerrar la ventana y acudir al menos sombrío auxilio de la luz del freso que, por simpatía, me traslada a una nocturnidad de pega que no me cuesta creerme y que sabe suplirme. Otra característica es que la frágil diurnidad es más dada a las correcciones que la creación pura y dura, que es la que fundamentalmente desarrollo de noche. Y así es como escribo, como me contento conmigo. En Hinojal, a 2 de diciembre de 2003. De mi relación con el procesador de textos. Como ya dije, el día que vi un procesador de textos por primera vez, vi a Dios y comprendí su fábrica. Eso de cortar, copiar, pegar y borrar era como mínimo cuanto yo precisaba para escribir, para equipar mi carpintería y desde ella crear. Esas 4 herramientas para aprender a ejercitarme de veras como escritor, para levantar mis privados andamiajes desde los que cimentar y erigir mis textos, para iniciarme en el oficio, para hacer carrera literaria y fundamentalmente para ser. Porque sin saberlo del todo y sin haber hecho presunción de forjarlo, yo entendía en mí el hechizo que me inclinaba tanto a la escritura como si fuese la puerta misma del paraíso, el maná de mi alma. Otra ventaja añadida del procesador de textos que cacé al vuelo era la existencia misma de los tipos de letras, de las fuentes, dado que yo entendía que mis manuscritas grafías no le rendían el honor a mi talento y ello me incomodaba sobremanera. Además, quedaba el texto tan limpio en la gobernable pantalla, tan de verdad, tan irresistible.
De hecho, la consecución de tales acabados fue la principal razón que me animó a comprarme mi primera computadora, la de contar con el amadísimo arsenal de un lápiz y un cuaderno electrónico para cuyo uso yo, lo supe a la par, había nacido. Fue como ver por primera vez a la que habría de ser mi platónica novia de toda la vida. A base de tontear fui conociendo sus prestaciones y carencias, que luego serían las que me animarían a diseñar mi personal procesador de textos, en la fe de que, cuando dejase de ser pobre, podría costeármelo, y a hacerme con su mecánica para bailar y bailar con ella mis propias tonadas, las mismas que nacerían de entrambos y que nunca jamás serían tonterías sino auténticas oraciones originales gratas a los oídos de Dios, que durante más de 2 lustros sería el único ente que me leería y animaría con su todopoderoso silencio. Aprendí así a cuadrar los textos, a pasarles el corrector ortográfico Made in USA, a numerar las páginas, a insertar notas al pie, a fabricarme los encabezamientos, a disponer de sinónimos, etcétera, y también a desobedecerle cuando entendía que se las daba de listo. La nueva era de la literatura, que entonces titulé de distinta manera, fue su primer fruto, mi primer relato de verdad, algo que por sus loables méritos ya rebasaba el calificativo de ejercitación para ser mucho más y enseñarme que a fuerza de escribirse, los textos, por muy ambiciosos que sean, se acaban terminando. Pero su ya mentado origen Made in USA tenía sus desventajas, algunas académicas y otras extraacadémicas, que, salvo que consiguiesen clavarme alguna por descuido mío, usé en mi favor por cuanto me obligaban a mantenerme desconfiado y alerta, y por ello doblemente despierto y supervisor, ya que los bulos o taras, aparte de mí, podían provenir del cacharro, que en lugar de saber de más, lo hacía de menos, dada su carencia de alma, dados sus automatismos. Por ejemplo, a mí me gustaba cuadrar las líneas partiendo con guiones, si fuera preciso, las palabras, cual ocurre en las ediciones de verdad. Y a este respecto había que andarse con cuidado porque el procesador de textos tenía, y más que anquilosadas, sus manías o dejes. Y así era darle que si yo tenía que partir la palabra nuclear, el trazo me la liase cambiándomela, ignoro por qué, en unclear. O si hacía lo mismo con la palabra especial, el vocablo mudase como por arte de magia en especial, espe con mayúsculas, y cosas por el estilo que me obligaban a corregirle y por ende a andarme con mucha policía y a trabajar el doble, tarea que luego, y siempre que no se me colase alguna de sus faenas, quedaba agradecida en el texto, resultando doblemente revisado. No obstante, y a pesar de dichas deficiencias, me encuentro cómodo con este procesador de textos, al haberle cogido el tranquillo a fuerza de conocérmelo tanto. Tanto que a veces me ha pasado que estando dormido he soñado a través de él, o mejor decir que con él al otro lado del sueño, de tal manera que soñando escribía primero y corrigiendo después, ha llegado un momento que al cerrar el texto onírico, el dichoso procesador de textos me ha preguntado cuál siempre hacer caso. ¿Desea guardar los cambios? Y yo, confiado de que me los guardaría, le he dicho que sí, y luego al despertarme, cuando he constatado que todo era un sueño, resultaba que, cual no podía ser de otro modo, todo el remanente onírico se me volatilizó y yo, aparte de reírme, ¿qué podía hacer? Me he cagado en todos sus muertos y la puta que lo parió al sospechar el sinsabor de un fraude. Como antes señalé, he pensado y soñado, dado que nunca me he parado a perfilarlo con detalle, que cuando sea grande tendré mi propio procesador de textos hecho a la carta dentro de las posibilidades que la tecnología pueda dispensarme. Por ejemplo, sería más interesante que supiera escribir en mis disquisiciones, apuntes y monólogos verbales incluso a distancia, que no me corrigiese cuando no tuviese que hacerlo y que además de sinónimos me ofreciese antónimos. En cualquier caso, fuera de 4 ocurrencias, no me he parado a pensarlo en profundidad, pero cuando sea grande prometo hacerlo para ser más grande todavía. Y cuando sea más grande todavía, entonces, gracias en parte, solo en parte, a ese superprocesador de textos, estaré más cerca de ser yo, de ser mi cenit. Y puede que ese día me conozco como si me hubiera parido y dé las prestaciones de ese superprocesador de texto en el que tendré cabida todo yo, puesto que contará con la capacidad de leerme el pensamiento, la imaginación y los sueños. Y entonces,
¿Qué remedio? Seguiré escribiendo y escribiendo, pues entonces sí que no tendré excusa para no hacerlo como Dios. En Hinojal, a 3 de diciembre de 2003. Hoy es uno de esos días torcidos. Hoy es uno de esos días en los que no estoy para escribir, en los que el texto es una losa, en los que me pesa la cabeza cual si fuese maciza, catapreva Luis Breña, en los que más vale no intentarlo siquiera. Se preguntará entonces el lector cómo es que son posibles estas palabras, estas líneas, estos párrafos. ¿Estás o no estás para escribir, Luis? ¿En qué quedamos? Podrá cabalmente preguntarse el lector, mi lector. La explicación es sencilla, y lo que pasa es que soy perro viejo en esto de la escritura, y entonces resulta que hoy no es el primero de esos días en los que no estoy para escribir, y así, en base a la suma de esos días estériles, nace catapultado este texto, concebido, cual no podía ser de otro modo, en uno de esos días torcidos, precisamente con el afán de, si no reducirlos, al menos de buscarle las vueltas para fecundarlos. Porque yo soy un escritor de primera sí, y un escritor así, y aunque quiera, nunca descansa. La carpintería de un escritor de primera no puede descartar nada como arcilla, de modo que él siempre está escribiendo, aun cuando ni él mismo se lo parezca, ni tome la pluma. Todo cuanto acontezca caerá en el pozo de la experiencia, que es un agua de la que ningún escritor de primera podrá jurar no beber. Además, la carpintería es tan elástica, tan mágica, tan traicionera. Estoy recordando ahora un relato de mi tan querido Francis Scott Fitzgerald. Esta es mi devoción por su escritura, que siempre que me refiero a él lo hago usando su nombre completo, cual me pasa con los artistas que admiro. Titulado La tarde de un escritor, en el que narra uno de esos días en el que no ya escribir es lo que flaquea, sino la inspiración, y que para llamarla y tras explicar sus circunstancias, se da una vuelta en el autobús urbano y resuelve construir un relato con cuanto observa en el transcurso del paseo. Francis Scott Fitzgerald, de algún modo lo confiesa, utiliza ese recurso para darse gas, y lo consigue. Prueba irrefutable de ello es el texto logrado. Pero a los días que yo lo sé, me refiero, no es a los faltos de inspiración y chispa, que más que faltarme suelen desbordarme, con lo que mi queja al respecto es la incapacidad de darle abasto, sino a los que, sumido en una especie de bloqueo por agotamiento mental, no escribo. En esos días suelo figurarme que detrás de ellos vendrán otros días necesariamente distintos, que traerán otros yoes, no necesariamente distintos en sí, pero más enriquecidos, frescos y hábiles del que pesa sobre mí en esos días en los que escribir es todo un calvario y poco menos que una pena, una multa a mi creatividad. Una herencia segura del escritor hecho para con el escrito en curso es el trabajo vencido de los días anteriores, el pasado literario que ayer se vio con las citadas palabras capturadas y cuya calidad y cuerpo el hoy verificará desde sus nuevas luces, y así sucesivamente hasta que, cuando fuere, la colocación de la tan deseada palabra fin certifique su conclusión definitiva. De modo que el escritor es fundamentalmente un maestro en el arte de generar y procesar borradores, y el que diga lo contrario no es un escritor de primera. Un recurso que suelo tener a mano para combatir esos días es el de tener abierto trabajos de distinto cariz, de modo que si no estoy para uno, tal vez pueda estarlo para otro. Ardiz que más de una vez me ha funcionado, pero hay días que no estoy para escribir nada. Tajantemente no. Y esos días son mortales y por ello pesan tanto. Si no estoy siquiera para adelantar alguno de tales frentes abiertos, que por estarlo exigen de un rigor, un pulso, una armonía en la continuación, entonces la única alternativa que me queda es, si puedo lograrlo, descansar y recordarme que soy un hombre para el que la vida también le ofrece otras cosas con las que, lo sé, he de andarme con pies de plomo, pues en el momento y lugar menos pensado
puede saltar la liebre y entonces, condenación, vuelvo a ser un escritor, un empedernido carpintero que ve madera por todas partes, y así, abortado mi descanso, vuelvo a la mina, aunque, cual es el caso de este texto, solo sea para escribir que escribo, o que escribo, cual apuntó Mario Vargas Llosa. Porque con cuanto y por cuanto significa escribir es para mí oxígeno para mi cerebro y razón de vida para mi corazón. ¿Qué le vamos a hacer si, más que por elección, soy escritor por haber hecho todo lo posible por evitarlo? Por eso esos fatídicos días en los que no escribo son para mí como si se me rajara el cielo de parte a parte para ser invadido en cuerpo y alma por el anodino infierno. Días terribles como podrá imaginar el lector, días no aptos para ser vividos como quiero vivirlos, días rabiosos, si tan solo descansar puedo, días muertos, días de paso, días feos. Y sin embargo, esos días también soy yo, aunque de estéril modo, y ese yo se parece más a mi sombra que a mí. Muchos de ellos me meto en la cama y en vida me muero y en muerte me contemplo diciéndome que no valgo para nada, que estoy acabado, en el sentido de que se me han terminado los recursos. Y deseo con toda mi alma que el día termine para probarme en el postrero, a sabienda de que es muy raro, por no decir que imposible, que me fallen 2 días seguidos, pues en caso de darse tal cosa ya empieza a formularse en mí una especie de apología del suicidio que por su extremo tremendismo me da auténtico miedo. Es decir, que sí, que además de por placer y necesidad de pronunciación, escribo en defensa propia. Y eso, a mi modo de ver, Dios, es algo que a ningún hombre se le puede negar. De modo que como te vuelva a sorprender montándome esos infructuosos circos, te voy a agarrar por las orejas, entérate bien, y te voy a leer bien leída la cartilla, aunque a fuerza de idas y venidas lo tenga que hacer escribiendo. Sí, diablo, a contracorriente. Me vas a venir a mí con gaitas y con cuentos. Habráse visto. En Hinojal, a 5 de diciembre de 2003. Hoy es uno de esos días floridos. Hoy es uno de esos días superfecundos. Uno de esos brillantísimos días en los que literariamente nada se me pone por delante. Uno de esos pretóricos días de rendimiento pleno en el que escribo con el turbo en acción y el máximo amparo de las musas. Uno de esos días que difícilmente cambiaría por nada, uno de esos días estrella. El texto en construcción se me rinde cual si yo fuese un superhéroe, y mi clarividencia alcanza inusitadas cotas de esplendor. Mi supercreatividad no conoce límites y el ordenador no es más que una obediente terminal neuronal, un miembro más de mi tan capacitado cerebro que sabe muy bien que hoy es su día y que por ello debe aprovechar a muerte el filón abierto. Hoy es uno de esos fascinantes días en los que el pasado reciente se ha resuelto con sus idas y venidas, sus dudas y tropiezos, y ha hallado finalmente forma, encontrando en él su mejor lanzadera literaria. Hoy, qué duda cabe, es una íntima fiesta para mí, solo para mí. Día que me quedará traducido en frutos para el futuro. Día de perla. Día que me iré a la cama con la certidumbre del deber cumplido al haberlo aprovechado al máximo. Día de gracia, día del cielo. En un día como hoy venzo alegremente mis cuitas y resuelvo sin dilación mis temores, y todo ello alcanza alada forma en el folio en blanco para constituir como legado propio mi mejor premio. Yo sé que un día como hoy no me ha venido enteramente del éter, sino que es la expresión fragante de una pelea sostenida con el inquieto silencio de la que he salido victorioso, gracias en parte a mi incombustible fe en mí, mi perseverancia, mis méritos y mi talento. De modo que hoy es uno de esos días floridos en el que me ha sido concedida la suerte de la recolección de esa misma cosecha que tan diestramente proyecto en las acogedoras y caras páginas que graciosamente sí venzo. Yo sé que un día como el de hoy no es de desaprovechar, y en vista de ello me encierro en mi cubil y ni a Dios atiendo, preso de la preclara hipnosis que ha de llevar a puerto mis honestamente trabajados textos, los mismos por los que me he dejado la piel hasta en sueño en la espera de la llegada de un día tan construido como el de hoy. Yo sé también que un día como el de hoy
en el que a fin de cuentas absolutamente nada o casi nada podrá competir con la impagable y tan remunerada dicha de escribir, bien se debe también a la cuadratura de ciertos astros, y ello constituye una razón añadida para su explotación, porque un fértil día como el de hoy, bien me consta empíricamente, no lo es cualquiera. Hoy es un día sencillamente maravilloso. De días como estos agradezco la pertinaz coincidencia de que me hayan pillado trabajando, aunque si lo pienso un poco concluyo que no podría ser de otra manera, pues en muchos sentidos días como el de hoy son todo un premio al trabajo arrastrado, y ello se lo debo no solo a días como el de hoy, sino a los de distinto signo que sirvieron para catapultármelo. Un secreto para prolongar la fecundidad como la del día de hoy consiste en no agotarlo demasiado, puesto que, de lo contrario, el postrero me pasará mentalmente factura y con ello el disparo de un día como el de hoy no podré traducirlo en amada ráfaga. Pues la experiencia me dice que, si sé bien administrar este día, es muy probable que los sucesivos, o al menos y como poco los inmediatos siguientes, conservarán algo de su tónica y no me será demasiado difícil prolongarla para que, en vez de un día magnífico, abra una generosa racha, lo cual es todavía mucho mejor. En días como el de hoy, por ejemplo, que son la crème de la creatividad, doy infinitas gracias al cielo por el trabajo hecho de ser escritor, puesto que, de no serlo, no hubiera podido encontrar el deslumbrante ángulo que me hace ver que días como el de hoy, merecen más que la pena ser vividos y explotados, cual no puedo serlo de otra manera que escribiendo, ya que son galardones propios y únicos de este curioso y enriquecedor oficio sin par. En días como el de hoy, lo tengo más que claro, me siento crecer y crecer dando lo mejor de mí, lo cual inherentemente redunda no solo literariamente en un precioso autoperfeccionamiento personal. En días como el de hoy no me cuesta ponerme en la piel de un calificado lector para dar las gracias porque Luis Breña haya nacido y se haya hecho escritor. Y sobre todo me hace sentirme dichoso, feliz y en paz conmigo mismo y mis postreros lectores y Dios, puesto que esos días lo son mayormente de comunión. Vivan los días como el de hoy. En Hinojal, a 6 de diciembre de 2003. Del impagable goce de escribir, o del impagable goce de ser un creador literario, podría ser su título alternativo. No ya un pintor, un escultor, un arquitecto, un diseñador inclusive si me apuran, un compositor, que son creadores también, pero que no emplean la palabra y el lenguaje literario como piedra fundamental de sus creaciones, que resultadamente se ofrecen desde sus distintos soportes mucho más difusas y ambiguas al intelecto. También excluiré a los cineastas, expertos en mutilar el discurso literario con los apoyos colaterales de la música onomatopéyica y sobre todo las imágenes discursivas y el asesinato de los elaborados discursos literarios en favor de los resultones lenguajes orales que hacen la función de agregadas muletillas de apoyo. Así también quedan excluidos de plano los guionistas, que obran para la tan versátil como pobre gran pantalla como sucedáneos de dramaturgos que sí que son, o mejor dicho, pueden ser literatos que se apoyan en la fisicidad del escenario para plasmar sus elaborados discursos orales. Mas regresaré al título escogido, del impagable goce de escribir, para extenderme en su profundización y entendiéndose el verbo exclusivamente en las puras arenas de la literatura, en las que el lenguaje obra en soledad, sin ningún tipo de apoyos colaterales y bastándose con su inigualable suficiencia, a menudo inclusivamente mejor que la borrosa vida misma y sus oblicuos malentendidos. El impagable goce de escribir, de proyectarse mediante un literario discurso en unas páginas, y de la satisfacción resultante de ver formalizado el propio espíritu, cual si se tratasen de un calibrado espejo o de una telescópica lente capaz de trasladar el elaborado discurso preñado a las habilitadas mentes de tus semejantes, la capacidad de llegar al prójimo, el deleite de transmitir y de resultar cual uno pretende en las mentes ajenas, la fruición de saber
que todo el esfuerzo empleado en la elaboración del texto ha merecido la pena al consolidar su capacidad intrínseca de trasladar, mediante la eficacia y la belleza del lenguaje, una inquietud íntima como ningún otro medio puede resolver con tanto tino. Pero antes de todo eso, la delectación de encontrar en las palabras adecuadas y las formas léxicas precisas, acordes con la intención comunicativa. El vencimiento de toda esa obscuridad inicial y transitoria con la que todo escritor ha de vérselas en una especie de juego de elecciones y discriminaciones, de indagaciones, estimaciones y desestimaciones, de sopesaciones y valencias y gloriosas coronaciones, de tomas y dacas, de idas y venidas en torno a lo que se pretende decir y se constata que se dice, como si se fuese una rapaz revoloteando en busca del ángulo idóneo, como si se fuese un ingeniero en pos de la fórmula infalible y precisa. Esos ineludibles ejercicios de lectura y relectura, de escritura y reescritura en pos de bordar el discurso, esas depuraciones y esos escarceos tan precisos como eficaces, esas progresiones lingüísticas que devienen de las implícitas exigencias y rigores de las intenciones y los avances. Esas impares selvas que uno se afana por domesticar y civilizar para que el discurso literario sea y obre por sí mismo. Esas labores a la carta que uno debe practicar para destilar el licor y la esencia de lo que se busca decir, de lo que anhela formular para poder quitarse de en medio y dotar al mismo texto de su propia suficiencia, ese intrincado batallar. El impagable goce de vivir, de sentirse ser, de saberse vivo, de tener que decir y de reducir las losas del silencio, de crear desde uno mismo y con uno mismo. Eso tan imposible de sustituir, esa oración, porque es en primera instancia una oración que tras filtrar a las musas, las hijas de los dioses, cobra cuerpo e ingresa en el sórdido mundo de los hombres para crear gracia y color, esperanza y razón, chispa, luz y calor. El impagable goce de vivir, de no saberse, el impagable goce de escribir, de no saberse solo, de tender un insuperable puente de comunicación en el que la belleza es el último argumento y la primera piedra de su construcción. Esa encomiable apelación estética a lo que está por decir y precisa ser dicho para lograr una íntima pacificación y una pronunciación sin parangón. Esa empedernida búsqueda de las potentísimas palabras hiladas que saben conseguir lo que nada más puede, ese tesón que se nutre de las iluminaciones sabidas, las presentes y las anheladas, esa disconformidad con el silencio y esa tan luchada pretensión por mejorarlo. Todo eso y más exclusivamente presente en el acto de escribir, de ser escribiendo, de ser sí un escritor en acción. Un hombre que merced al lenguaje busca en sí lo mejor de él, la supremacía de la poesía y del arte. El impagable goce de escribir, eso tan gratuito en términos económicos al alcance de tantos y que pocos conocen y que tantos eluden, presos generalmente del dorado de lo tangible y lo infantil y lo fácil. Margaritas para los cerdos. Nunca aprenderán los muy necios, y aun por mucho que los escritores de primera de todos los tiempos sepan hacerles ver que no hay otro camino para explotarse exponencialmente y sacar lo mejor de sí. La moraleja es sencilla. No viven no para Dios, solo para el averno de sus días, que se les van y vienen sin agricultura ninguna, sin herencia ni proyección, sin memoria y sin esperanza de salvación. Son los tristes ignorantes y necios que vendieron su única vida por una puta piscina o un coche mejor, por un estatus social, por la promesa incierta de una pensión, por todo lo esfumable, lo manifiesto y demás tonterías ofertadas por promociones comerciales tan huecas como sus propias seseras, que no ven más allá que becerros de oro a los que idolatrar y que nunca osarán rebelarse por un mundo mejor, un mundo en el que el goce de escribir sea verdaderamente impagable. En Hinojal, a 7 de diciembre de 2003.